Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y vamos a ver un nuevo episodio de WandaVision. If you go to sleep, I promise you will be my favorite twin. Come on now, darling. You know we love them both equally. Don't tell him that. Care to dance, darling? Maybe we better not. ¿No quiere que se acerque ella a los bebés? Do you want me to take that again? You want me to hold the babies? Should we just take it from the top? Oh, what she said, the way she looked at you. How did you? Como si fuese la directora. Absolutely nothing. They finally fell asleep. They're empty. Uy. Where are the twins? Mommy? Daddy? Qué hermoso le queda el pelo así a Elizabeth. Esa foto parece Billie Piper. What's the first thing you do remember? Me gusta, se sigue jugando con lo que pasa afuera y adentro en el formato televisivo. Was this feeling keeping me down, this hopeless feeling, like drowning? It was grief. No funny nickname? Not a one. And Wanda. Rose tracking had her using her powers against the Avengers, is that correct? Right before she earned their trust and became one herself. Y después estuvo Civil War también. Que lo estuvo peleando entre ellas. Monica, she blasted you halfway across New Jersey. And I survived because she chose to protect me. She's holding thousands of people hostage. And it could have been thousands more if she hadn't put up her own quarantine. Se está controlando. It was the top secret location of the Vision's corpse. Uy, Wanda se robó a Vision. What happens when he learns the truth? Algo está mal. Wanda no es la mala. Keep him. He was outside. Crying. Alone. Now, boys, why so formal, honey? Oh, it's just precaution, really. I had a hunch someone might pop over with exactly the item we require. Vision va a sospechar y va a pedirle que salga. Till you're at least 10 years old. Mmm. Now, hang on there a minute, you young... What's a hex? Oh, it's what I'm calling the anomaly because of its hexagonal shape. It's starting to catch on. Far exceeding anything she's displayed in the past. She could have taken out Thanos on her own if he hadn't initiated Sí. the blitz. I mean, nobody else came close. Well, I'd argue that Captain Marvel came close. Her powers came from an Infinity Stone too, right? Ok, no quiere hablar sobre Carol. No la volvió a ver jamás. Ahí estaría lindo que no haya muerto sola la madre. Y que Carol esté con ella en ese último tiempo. Pero que bueno, ella no lo sabe. Por ahora. What happens if we send something in that requires no change? Algo que se adapte a la época. Un auto de esa época, por ejemplo. Uy, Darcy. Sword. Top secret communique. Authenticate. Dr. Darcy Lewis findings regarding Maximus. Please advise. Well, come on, pal. What are we gonna write back? You're the office funny guy. Please help me. Make her stop! Now tell me this. If I send an email, where would I put the stamp? Look, he needed a distraction. From what? Lo que está pasando realmente. No. ¿Ella lo estaba manteniendo ocupado? Wanda, this is Captain Monica Rambeau. Can you hear me? Controls aren't working. Uy. Patch. Disregard, take the shot. ¿Atacar? No, the drone isn't armed. Take the shot. What did you do? There's a breach, sir. Qué estúpida es la gente con armas. Siempre tienen como primera opción atacar. Tarados. ¿Va a salir Wanda? What do you want? I have what I want. And no one will ever take it from me again. Al final Wanda es mala. But when you make a mess, you didn't mean to. Que no quisiste. We can't
reverse death, no matter how sad it makes us. Some things are forever. No me molestaría para nada que esta sea una serie sobre aprender a salir adelante después de una muerte dolorosa. Me rompería el corazón que tengan que despedirse otra vez, pero tendrían una oportunidad de hacerlo. I unearthed the man's suppressed personality and I spoke to him free of your oversight. He was in pain, Wanda. You can't control me the way you do. Puede. For what? I can't remember my life before Westview. I don't know who I am. I'm scared. You don't believe me. Wanda, I want to, but at this point, I'm ignoring statistics entirely. Estoy igual que Vision. Quiero seguir defendiéndola, pero me cuesta mucho. Wanda, who is this? ¡Oh! ¡Pietro! ¡No! Long lost bro get to squeeze his stinking sister to death or what? She recast Pietro? Who's a popsicle? Bueno, por fin tenemos la conexión entre los X-Men y Marvel. No sé cuántos de los X-Men van a permanecer. Con él se pueden hacer este tipo de cosas porque tiene como esta ventaja Wanda que puede controlar y hacer las cosas a su encanto. Pero no sé si se puede hacer con el resto de los personajes. Sé que hubo conversaciones con gente para poder tratar de traerlos de regresos. Más que nada con personajes icónicos como puede ser Xavier o qué sé yo, Logan. Creo que también tuvo algún tipo de conversación. Pero bueno, después de Logan las cosas son bastante complicadas para todo el cast de Logan. Así que no sé muy bien si van a volver o qué. Pero esto lo puedes hacer. Esto lo tenés permitido porque funciona dentro del universo y dentro de lo que Wanda está creando. Y además mantenés un contrato. No sé bien cómo van a cambiar las cosas. Probablemente sean muy diferentes las historias porque como sabemos no tenía ese acento raro antes. Pero es el acento raro que tenía Pietro del cual nos divertíamos al escucharlo durante Age of Ultron. Pero las explicaciones y si se va a poder mantener esto lo tendremos que ver próximamente. Por ahora parece que ella no lo está haciendo. Entonces, acá vienen las preguntas principales. Durante todo el episodio se planteó a Wanda como la mala. Tuvimos ese momento en el que Wanda salió y los amenazó a todos y volvió a entrar. Pero después, la Wanda que está viendo todo por televisión no está actuando de esa manera. Entonces, hay algo raro. Muy raro. ¿Quién es la persona que realmente está en control? Esa Wanda que nosotros vimos salir, ¿es una Wanda que está full en control o es una Wanda que está siendo controlada por otra persona? Más que nada, les comento esto por las diferencias que se ven entre esa Wanda y la Wanda que se tuvo que enfrentar a Vision en el último momento. Y además, la Wanda que supuestamente dejó vivir a Mónica, que la protegió y la sacó. Si bien dijo no me molestes, la sacó sin matarla. Y también la Wanda que en el final del capítulo no controló a Pietro. Entonces, durante todo este episodio vimos cómo estaban tratando de distraer a Vision. Pero en este final, la última distracción no fue para Vision, fue para Wanda. Entonces, hay alguien que está queriendo que esta Wanda también se mantenga dentro de esta realidad y sabía que si Vision seguía empujando, iban a poder llegar juntos hacia ese objetivo, pero que es lo único que le faltaba a Wanda para ser feliz, a su hermano. Entonces, alguien quiere mantener a Wanda dentro de esta historia. No sé quién. Las personas que están ahí son reales. Hay un filtro de realidad que hace que se vea todo como se ve. Pero hay algo que no me cierra. Hay algo que no me cierra. Estoy como en el final de Vision, en el capítulo en el cual él dice: no quiero desconfiar, pero las estadísticas me demuestran lo contrario. Que es algo que haría Vision, porque Vision se tuvo que poner enfrente
de Wanda para pelear en su momento en Civil War, y lo hizo porque creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces, si tuviese que pelear otra vez con ella, lo haría. Pero hay alguien más. Hay alguien más controlando todo esto. Hay alguien que está probablemente controlando a Wanda. O no. O no, porque la Wanda que vimos al final también es... No sé, no, la verdad es que no sé qué puede estar sucediendo. Porque la Wanda que vimos hablando con la gente que está afuera sonaba como Wanda. Y eso de no me molesten, yo no los molesto, estoy acá adentro porque quiero estar acá adentro. Pero al mismo tiempo ella debe tener como un sentido de justicia en el cual sabe que está secuestrando a miles de personas. Entonces Sword va a querer tratar de atraparlos. Al mismo tiempo, sigo creyendo que si hay una frecuencia que se filtra y que esa frecuencia va en modo de televisión y que ellos están tratando de esconder mensajes dentro de esa frecuencia, hay algo que ella está haciendo, porque ¿por qué les mostraría? Si quisiese bloquearlo, lo bloquea de manera completa. ¿Por qué les muestra esto? ¿Por qué se toman el trabajo de además controlar cuál es la filmación? Hay algo que alguien no quiere que veamos y no sé si es Wanda o no sé si es la persona que está a cargo. Quizás Wanda está conectada en una máquina ahora, con muchos cables en el cerebro, y esos cables hacen que se proyecte todo eso, y esos mismos cables también hacen que esa persona que está en control tenga la habilidad de poder cambiar de forma y simular poderes, o también generar cosas que tengan que ver con filtros de realidad. Entonces, en realidad, si bien ellos vieron a Wanda, quizás la persona que estaba saliendo era otra persona, o la persona que entró a Sword a robarse el cuerpo de Vision fue otra persona, y quizás Wanda internamente también estaba tratando de despertarse indirectamente, y cuando estaba a punto de despertar, a punto de empezar a creerle quizás a Vision, porque sabía que Vision por ahí la podía convencer, porque es su debilidad, le dieron su otra debilidad que era Pietro, para que se distraiga otra vez, como los distrajeron a Vision en este episodio con trabajo y demás. Entonces, no sé qué está pasando. Estoy 70% seguro que Wanda no está haciendo esto porque quiere. Siento que Wanda sigue siendo una víctima más. Y supongo que lo descubriremos próximamente. Si bien todos dicen que Wanda está a cargo y le tienen miedo a Wanda y demás, la Wanda que estaba, por ejemplo, por revivir a su perrito, ella entendía que revivir gente está mal. Entonces ella misma también cree que lo que está pasando ahí está pasando. Porque si no, si ella supiese lo que estuviese sucediendo, no pondría esa cara a la hora de actuar. Creo que la actuación también es muy importante, porque se nota que ella está hablando de cosas que no sabe si son real. Se nota que ella está hablando de cosas que ella misma no cree. Entonces, si bien ella quizás estuvo vulnerable, cuando tuvo que matar a Vision lo hizo. Lo hizo, pero porque sabía que Vision no quería que se convierte él en un arma. Entonces, hay algo que no va. No va en la personalidad de Wanda. Hay algo que no va. Entonces, voy a seguir confiando. Elijo seguir creyendo, elijo creer que Wanda es una víctima más y que al final del día nos vamos a enterar la realidad. Alguien quiere secretos, porque estoy segurísimo de eso. Si no, los primeros 2 episodios fueron al repedo. Alguien quiere secretos. Alguien necesita descubrir algo. Y esa es la persona que está controlando a Wanda. Yo me la juego de este lado. Si ustedes no me quieren creer, no me crean. Pero yo confío en que Wanda es una víctima más de todo esto. Quizás en principio quiso. Hay algo que dicen en un momento. Ay, no me acuerdo cómo es. No me acuerdo cuál es el contexto. Pero hay alguien que dice algo como un quilombo que no quisiste que suceda. Fue algo dentro de la historia, no fue algo afuera. Fue algo adentro del programa. Y alguien dice eso, ¿no? Como que este es un quilombo que no queríamos que llegue hasta este punto. Entonces quizás es algo que salió mal y que ella está controlando para que no se expanda más. Es algo que está controlando para poder tratar de solucionarlo. Pero que si siguen mandando gente por ahí no puede hacerlo.
porque está despertando quizás dudas en la persona que lo está controlando realmente. No lo sé, realmente no lo sé, así que me voy a dejar de hablar de esto. Como pequeñas cositas que también podemos comentar, cuando Mónica sale habla de que se respira como esta tristeza en el ambiente. Entonces quizás Wanda está sufriendo mucho porque está viendo esto. Está siendo consciente de lo que está pasando, pero no puede pararlo. Porque por ahí está siendo obligada a pasar por todo esto, como si fuese una especie de tortura que ella se está sometiendo para no revelar lo que realmente importa. Que es lo que están tratando de descubrir, que quizás venga de la mano de hijos o secretos de Vision directamente. Cuando Mónica habla de esta tristeza, creo que está hablando de lo mal que la está pasando Wanda también dentro de todo esto, porque sabe que todo lo que está viendo la está exprimiendo muchísimo, todo lo que está viendo la está haciendo pasar por un lugar en el cual ella no quería estar. Punto. Como siguiente tema, no quiere hablar de Carol. No quiere hablar de Carol Mónica, y por ahí lo que sucede es que cree que no vino a ayudar cuando debía hacerlo. Y por ahí la culpa por todo lo que pasó. Nosotros sabemos que al final de Infinity War ella vino a ayudar. También sabemos que estuvo en contacto con los Vengadores. Y que cuando tuvo que ir a matar a Thanos se sumó en el grupo. Vamos, lo matamos y listo. Entonces quizás ella se enteró que Mónica desapareció. Y quizás los últimos años de la vida de la madre de Mónica, Carol estuvo con ella. Y eso hubiese sido re lindo y quizás ella no lo sabe porque no investigó o porque por ahí no tuvo tiempo para volver a su casa y tomarse el tiempo de meterse a leer cosas de su madre, y que quizás entre las cosas de su madre hay cartas de Carol o hay fotos con Carol que estuvieron sus últimos momentos juntas. Sería lindo eso, ¿no? Porque siento que la están culpando mucho a Carol y quizás estuviese bueno que, bueno, en ese momento en el que ella no estuvo, Carol haya estado para poder acompañarla durante su último tiempo. Vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana. Me gustó mucho este episodio, siento que seguimos avanzando muy bien. Ahora tengo mucha curiosidad porque realmente no creo que Wanda sea full mala. Si tiene la culpa es un 10% y que bueno, después el resto está tratando de volver hacia atrás. Eso es lo que yo quiero creer, y si ustedes no me bancan en esta, bueno, nos peleamos. Me piden la dirección por DM y nos cagamos a trompadas en la esquina. No, mentira. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de WandaVision. Chao, chao.